parece muy importante que después de haber escuchado pues las reflexiones del señor Joan Clos, de haber escuchado también las reflexiones de nuestro presidente del Consejo de Bogotá y obviamente también las del alcalde, pues tenemos un gran reto, que es el poder visualizar cómo lograr nosotros, de qué manera lograr nosotros hacer viable un avance en la construcción de una ciudad sostenible con unos proyectos que requieren realmente, como decía el doctor Clos, de la articulación de actores y de la conciliación de intereses, de manera que podamos incidir en una forma adecuada en el territorio. Así que, pues quisiera yo pedirles algunas reflexiones aquí a nuestros invitados. Me gustaría un poco como ver del punto de vista de cada una de las actividades que ellos tienen, cómo verían la posibilidad de hacer viable los proyectos de renovación urbana. Tenemos un planteamiento hecho por la administración distrital en el plan de desarrollo, pero cómo, teniendo en cuenta elementos de mezcla de usos, de condensación del territorio, de construcción de infraestructura, como decía el presidente, de servicios públicos, y armonizarla con también la infraestructura de movilidad, con los proyectos de renovación urbana que puedan incluir verdaderamente zonas verdes, zonas que sean habitables, este montonón de intereses y de posibilidades y de usos que tienen que articularse. Así que quisiera, si quiere, podemos empezar por el doctor Andrés. Bueno, muchas gracias por la invitación a este excelente y oportuno foro que se da en medio de la reciente aprobación del Plan de Desarrollo de la ciudad, que fue sancionado ayer, después de un ejercicio muy participativo y tal vez nutrido como ninguno de los otros planes que se han hecho en la ciudad en esta época, donde los planes vienen o nacen de la propuesta de plan de gobierno de los candidatos ganadores. Y en la antesala del ingreso al Consejo de la Ciudad de la propuesta de modificación del Plan de Ordenamiento Territorial, una propuesta que ya viene cocinándose desde hace varios años, con mucha participación, y que va a poner a prueba entonces de nuevo la capacidad de discutir y de llevar todas estas ideas, a veces un poco teóricas, en las que todos coincidimos, a la práctica, a la realidad de la ejecución, que es donde está el diablo, donde está lo difícil. Yo quiero destacar en lo que oímos hoy, pues, una plena identidad en los aspectos centrales de Jean Clos y del señor alcalde, en una total convicción en la conveniencia y necesidad, casi ahora si uno se pone en el escenario del cambio climático, de reformar la ciudad y llevarla hacia una ciudad que sea más densa y a la vez de usos mixtos. En eso encontramos coincidencia plena en las dos exposiciones, pero de ahí para adelante pues es donde está la tarea de otras personas y de los ejecutores de las políticas de encontrar cómo llevarlo a cabo. Las ciudades tienen unas dificultades de transformación, como las personas también, que muchas veces sabemos y el médico nos receta que tenemos que hacer muchas cosas y nos da trabajo llevarlas a cabo, porque tenemos unas rutinas, unos hábitos, unas prioridades que nos sacan de la ruta que uno mismo quisiera trazarse. En las ciudades pasa algo muy similar y más complejo aún, porque pues, sobre todo en una democracia se requiere oír muchas voces y se requiere lograr unos consensos que son muy difíciles. Muchas veces lograr el interés general implica limitar los intereses particulares de algunas poblaciones, de algunos segmentos, de algunos residentes, y muchas veces entonces los grandes pasos en la dirección del consenso general, en la dirección del beneficio común, pues
ceden a las dificultades prácticas y a las consideraciones democráticas de no afectar a algunas poblaciones menores. Esos son los retos fuertes para llevar a cabo esos avances. Las ciudades lo han hecho porque encuentran oportunidades y porque tienen líderes. Las oportunidades urbanas también nos mostraron ejemplos los dos expositores. Son sitios que por alguna razón no, por el cambio de las economías, por el desarrollo de las economías, pierden su función social, pierden su función económica y empiezan a entrar en decadencia, empiezan a entrar en abandono, empiezan a bajar su precio del suelo y no son fácilmente renovadas porque pues tienen una estructura de propiedad o una estructura de accesibilidad o incluso una norma legal que la regula, que impide que esa renovación se produzca fácilmente y se produzca espontáneamente con la participación exclusivamente de los agentes privados. Entonces, en Barcelona y en muchas ciudades europeas han encontrado que los viejos astilleros, los viejos puertos de carga, las estaciones de trenes muy grandotas que existían en los centros de la ciudad, zonas industriales, pues, se vuelven oportunidades urbanas. Se crean esas, pierden la función económica, baja el precio, se vuelven deprimidas, entran problemas sociales además, pero nace la oportunidad de hacer una gestión y darle un cambio de uso a ese sitio para que refleje ese conocimiento nuevo, esas realidades nuevas, esos retos nuevos que tiene la ciudad por el cambio climático, por el encarecimiento de los combustibles, etc. Yo quiero destacar y agradezco la oportunidad como el proyecto que nosotros en la empresa Renovación Virgilio Barco pues tenemos como principal meta y prioritaria para este gobierno, que es la renovación del CAN, obedece a una convicción del gobierno nacional surgida de muchos diálogos con los propios gobiernos locales de ver el CAN como una oportunidad urbana. El CAN es un sitio de la ciudad que se volvió céntrico cuando se desarrolló hace 60 años que comenzó General Rojas Pinilla. Era un sitio periférico. Existía una vía de 2 carriles para el aeropuerto que estaba justo inaugurándose y se decidió hacer allí el desarrollo del CAN como un núcleo 100% oficial de usos institucionales para resolver una problemática muy grande que venía del 9 de abril, de una ciudad incendiada y de una necesidad de responder rápidamente a esa problemática y de un terreno regalado que recibió la nación. Hoy tenemos, por suerte, que este sitio está en el centro de la ciudad, en el centro geográfico. Bogotá es una ciudad, pues muchas ciudades tienden a coincidir su centro histórico con su centro gravitacional, porque las ciudades se expanden en círculos concéntricos más o menos alrededor de ese centro fundacional. Bogotá tiene una barrera de cerros y otras ciudades tienen playas, el mar, etcétera, y tienden a expandirse de manera semicircular. Entonces sucede que el centro geográfico se va alejando todos los días del centro fundacional. Mientras más crece la ciudad, el centro geográfico, el centro que está situado en la mitad de todo, se aleja del centro histórico. Eso pasó con Bogotá y con muchas ciudades. Y esas ciudades tienen una dificultad mayor que todas las demás, y es que los centros tienden a morirse, porque quedan excéntricos. Incluso ya no merecería el centro de Bogotá llamarse el centro de la ciudad, porque no lo es excéntrico, está alejado del centro. Pero tiene unas funciones inmensas institucionales y simbólicas, tiene una gran accesibilidad porque las vías nacen de allí, llegan allá, y tiene además una función representativa, es donde se fundó la ciudad, es el centro político del país, entonces tiene esa importancia y esas posibilidades de continuar viviendo, pero definitivamente tuvo competencia durante 60, 80 años y se deprimió mucho, pero por fortuna, y esa competencia vino en buena medida del CAN, de la existencia del CAN, que se llevó la energía, se llevó la administración pública. En ese momento era una gran parte de la actividad económica de la ciudad de Bogotá, era la administración pública, era el gran generador de empleos. Hoy ya no, pero se la llevó, la alejó del centro y eso ayudó a que decayera. Pero hoy nos deja una oportunidad, nos deja 57 hectáreas en el centro geográfico de la ciudad.
Todos los alcaldes desde hace mucho tiempo, pues, y los planes de desarrollo y los POT han buscado sitios para hacer renovación urbana con esta misma medición que el alcalde hoy defiende la idea de utilizar la zona industrial para hacer esa renovación urbana. El CAN nunca se vio, no aparece en ninguno de los planes de renovación. Yo conozco más o menos los últimos 20 años de planes y en ninguno está el CAN. Se veía como algo ajeno, como el CAN es de la nación, no se tocaba. Sucedía que, como pasa en las casas a veces, que los papás son bravos y le echan llave por allá a un cuarto de la biblioteca y nadie puede entrar allá, nadie puede tocar allá lo que está, ¿sí? Con el CAN pasaba igual. Eso es de mi papá, eso es del gobierno nacional, eso dejémoslo ahí quieto, eso no, ningún plan dice absolutamente nada, ni el POT de que se pueda renovar allí. Bueno, la nación encontró que ya, por fuerza de una urgencia interna, y es que los edificios están viejos, están cayendo, no son viables de hacerle reforzamiento sísmico, ni siquiera para que el código del 98, mucho menos para el del 2010, resultan muy costosos, que tienen una ocupación del suelo sumamente ineficiente porque no se usa nada de subsuelo. Se construyó en la época en que el suelo era gratis, en efecto era gratis, no es una exageración, se lo regalaron a la nación y no tenía mercado, no valía nada. Entonces no se aprovechó el subsuelo y hoy por hoy tiene un gran problema de parqueaderos. El 65% de ese escaso espacio público está invadido por la propia nación, así como suena de feo. La nación corrió las mallas e invadió todas las pocas vías que tenía, todas no, el 65% de las pocas vías que tiene el CAN. No se utilizó el espacio aéreo, son edificaciones muy bajas, en promedio la altura del CAN es 1,5 pisos. ¿Sí? Los edificios que uno observa tienen 3, 4 y hay algunos poquitos que tienen una construcción pirata encima, pero en promedio el promedio de construcción está entre 1 y 2 pisos y 0 en el subsuelo. Eso no tiene sentido hoy, es una oportunidad urbana hacer la renovación. Pero esa renovación tiene que apuntar en la línea que nos han dicho hoy los expositores y donde creo que no hay ninguna discusión teórica, hacia mayor densidad y hacia usos mixtos. En usos, lo de la densidad, pues ya no hace falta defenderlo más porque hoy escuchamos las mejores exposiciones al respecto, las economías de aglomeración, vivir cerca, evitar el uso del carro, tener a la mano los usos. En cuanto al uso mixto sí cabe discusión, pues si hay gente que todavía considera que eso no es lo mejor. No es sino pasear por la zona y encontrarse barrios residenciales, vecinos al CAN, que paulatinamente dejan de ser residenciales. Están convertidos hoy en una serie de usos que son necesarios para la ciudad y sobre todo para los que trabajan en el CAN. Casas convertidas en restaurantes, en bancos, en salones de belleza, en todo tipo de usos que son necesarios en la ciudad, pero en unas estructuras que no estuvieron planeadas para eso. Con los carros de nuevo en los andenes, incluso casas convertidas en parqueadero, que les quitan el relleno, dejan la fachada y se parquean adentro 12 o 15 carros. Es el uso más ineficiente del mejor espacio de la ciudad capital de Colombia, situado en el centro geográfico y gravitacional de la ciudad. Entonces esos procesos se están dando sencillamente porque la ciudad tiende a equilibrarse sola, es algo parecido a los vasos comunicantes del agua. Hay una gran cantidad de empleados que necesitan una serie de usos complementarios y la ciudad no planeó cómo dárselos, entonces se producen espontáneamente. Entonces, por eso este proyecto de renovación del CAN, que se le ha propuesto al señor alcalde además y que estamos en los estudios para incorporarlo, señor presidente del Consejo, en la propuesta que él radicará, según nos ha dicho, entre agosto y septiembre en el Consejo para estudio, de incorporar un nuevo proyecto de un CAN ampliado. Un CAN que no es reproducir ese error, digámoslo benévolamente visto en retrospectiva en su momento, quizás tuvo muchas justificaciones, no se trata de entrar en ese debate político además, pero no se trata de reproducir un nuevo CAN que sea 100% institucional, de densificar y meter aún más empleados, porque eso es una necesidad del Estado, tal vez pase muy de largo por eso. Hay una urgencia del Gobierno Nacional de encontrar más sedes, está muy dispersa y muy mal instaladas las entidades del Gobierno Nacional. Hay entidades que tienen hasta 13 edificios, porque tienen el que empezaron hace 50 años, 40 años y han venido creciendo y han venido comprando una casa, un edificio, etcétera. No se trata, repito, de repetir el esquema 100% estatal, 100% institucional, pero en más densidad.
Eso nadie lo quiere hacer. Y por esa razón la propuesta que se le está haciendo a la ciudad y que se va a formalizar en la iniciativa que el alcalde llevará al Consejo, quizás con algunos ajustes frente a lo que le hemos propuesto, con seguridad, no quiere decir que el alcalde haya aceptado 100% ya todas las ideas, pero en gran medida y conceptual y filosóficamente lo ha aceptado en su integralidad, pues propone hacer una ampliación de este sitio, aprovechar esa oportunidad urbana que hay y hacerla como tiene que ser, es decir, como nos dijeron los expositores de hoy, el alcalde, el señor Jean-Claude, evolucionar hacia un centro más amplio, con usos mixtos que contenga oficinas de gobierno en una mayor cantidad de la que hay hoy porque se necesitan, pero también vivienda para las familias de los empleados o para familias que quieran vivir allá y aprovechar todas las amenidades de la zona que son inmensas, parques, bibliotecas, universidades, oficinas privadas, comercio zonal, comercio local, cultura y colegios, para que quede una zona integral, una zona que pues nos haga sentir que logramos usar toda la teoría, todo el bagaje conceptual que hemos construido en estos tiempos de crisis económica y crisis medioambiental para aprovechar una oportunidad que nuestros ancestros nos dejaron allá en el centro de la ciudad. Bueno, muchas gracias, doctor Escobar. Doctor Cepeda, usted que ha sido pues responsable como presidente del Consejo de Bogotá, de llevar a cabo con el Consejo el análisis del plan de desarrollo y acompañar al alcalde con los ajustes, obviamente, que el Consejo consideró pertinentes en ese plan de desarrollo, y que es un hombre que viene de la política, o sea, de los consensos, de las posibilidades, de la articulación. Hacía referencia el doctor Clos sobre la necesidad de lograr legitimar un consenso entre el valor de lo público y de lo privado. ¿Usted cómo vería la aproximación a este tema, visto lo que significa empezar a incidir a Bogotá en unos planes de renovación urbana y de construcción de infraestructura que le permitan salir de la situación en que está hoy? Sí, precisamente cuando nosotros discutimos el plan de desarrollo en el Consejo de la Ciudad, se hicieron varias críticas, se emplearon más de 133 horas de discusiones continuas, 23 días, para sacar el plan de desarrollo que en este momento tiene Bogotá, que fue sancionado el día de ayer. Hablábamos ayer que el plan de desarrollo estaba desfinanciado en 17 billones de pesos. De ahí el alcalde tiene que salir a buscar y a gestionar estos recursos, ya sea a través de nuevas cargas impositivas, cupos de endeudamiento, o lo más importante, que es lo que estamos nosotros en el día de hoy promocionando, que es lo público y lo privado. Nosotros no podemos dejar al sector privado por fuera de la renovación urbana de Bogotá. No podemos dejar que los privados, con la experiencia que tienen, la pongan al servicio de la ciudad, y eso hay que hacerlo. Los privados están deseosos de participar activamente en esta renovación, y allí el alcalde tiene que tener pues la grandeza para recibir al privado, para lograr nosotros nuestros avances. El alcalde nos ha concientizado, obviamente, en el tema climático, en el tema del agua, eso es importante. Son principios y políticas que se plantean y nos las dejó allí. Lo importante es que es concretarla. Vamos a concretarla, tenemos los recursos para hacerlo, y si no los tenemos apenas 45 billones de pesos para hacer este gran plan de desarrollo de 61 billones de pesos. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a darle prioridad a muchas cosas. Acá hablamos y el gobierno nacional ha planteado lo que se trata de la renovación urbana en el CAN. Acaba de decir el doctor Andrés, vamos a trabajar en ese sentido. Nosotros tenemos una propuesta, yo la decía hace un momento, hay sectores de Bogotá en que no solamente pensemos en el sector de Puente Aranda, en el sector del centro ampliado, donde va a primar el costo del suelo, va a ser mucho más alto, supera el 25% el valor de la vivienda de interés social, y allí vamos a tener viviendas mucho más costosas, y los privados no van a poder invertir o no querrían invertir allí. Tenemos franjas, por ejemplo, entre la carrera 68 y la avenida Rojas, entre la 63 y la 80, casas, como decía el doctor Andrés, de 2 pisos, máximo 3 pisos, tenemos la infraestructura vial, tenemos los servicios públicos, el costo de la tierra allí es mucho más bajo,
Podríamos hacer una renovación en esta franja en donde acercamos a los bogotanos que vayan a vivir allí, a su lugar de trabajo, a los centros culturales y a los centros comerciales. Al densificar nosotros allí vamos a lograr activamente que la renovación urbana sea una realidad. No necesariamente tenemos que salir a Puente Aranda, allí hablamos de que existen unas bodegas, pero estas bodegas, hay sectores empresariales que se han desplazado a Cundinamarca porque allí les da mayor rentabilidad y unas excepciones de impuesto, y van a tener que volver a Bogotá, porque Bogotá, como decía el exalcalde de Barcelona, tiene que densificar la industria. Tenemos que volver a la parte de las industrias aquí en Bogotá, porque vamos a tener mayor riqueza en este momento. Entonces, el alcalde mayor de la ciudad tiene que comprar estas ideas y tiene que apoyarse en lo privado. Allí son los recursos más amplios que él va a tener que buscar, porque por parte del Consejo de la Ciudad, que estamos comprometidos con esta ciudad, él va a presentar un proyecto de 4.5 billones de pesos como cupo de endeudamiento, va a traer una nueva carga impositiva hasta el tope del tema del impuesto predial, y va a ir a revisar en la parte del ICA, recursos de parte de la nación, pero así todo, si tuviera suerte, recaudaría más o menos 7, 8 billones, y el resto ¿de dónde viene? Pues del sector privado, que es el que tiene que jugársela por esta ciudad, mantener la competitividad allí. Viene la revisión de algo importante, que yo invito a todos los empresarios que se encuentran el día de hoy acá a participar activamente en lo que es la revisión del plan de ordenamiento territorial. Es importante porque allí se le va a cambiar en muchas partes el uso del suelo. Ya no vamos a colocar, como dice el alcalde, la O, sino vamos a colocar en todas partes del terreno de Bogotá la I, porque no solamente en el centro, sino en los otros sectores de la ciudad necesitan esta renovación. No es más que ustedes vayan a Ciudad Bolívar, en donde tenemos una aglomeración de viviendas que se hizo desordenadamente y adolece de espacio público. Allí tenemos que, en esta renovación, comprar muchas viviendas para convertirlas en espacio público, en parques. Entonces, la participación, que nosotros lo invitamos desde el Consejo de la Ciudad, cuando llegue el proyecto de acuerdo de la revisión del POT, es que participemos activamente, porque allí depende, ahí sí, el futuro de nuestra ciudad. ¿Cómo la vemos ahora y cómo la proyectamos hacia un futuro? Si nosotros tenemos esta visión de ciudad y nos comprometemos activamente, yo creo que vamos a sacar, como este plan de desarrollo, un plan de ordenamiento territorial, doctora, bastante amplio y bueno. La Cámara de Comercio ha sido un factor importante en esta discusión, y esperamos que estos foros sean constantes ahora que revisemos el POT, precisamente para lograr que el desarrollo de Bogotá sea sostenible. Muchísimas gracias, doctor Cepeda, muy importantes esas reflexiones. Ahora quisiera preguntarle a nuestra querida invitada, la doctora María do Carmo Avesane. Ella es subdirectora y secretaria nacional de Hábitat del Brasil y ha tenido una amplísima experiencia trabajando en renovación urbana, sobre todo en las farabelas. Yo quisiera que nos diera algunas como elementos de esos que son importantes tener en cuenta para estos proyectos. É prazer muito grande poder estar aqui hoje num seminário como esse, tratando de um tema tão importante que é a renovação urbana. No Brasil, nós temos uma experiência muito importante na urbanização de favelas, onde esses espaços, que na verdade eram espaços que não estavam qualificados para moradia, são introduzidos todos os elementos de serviços públicos, escolas, posto de saúde, espaços comerciais, bibliotecas, serviços de saúde, ou seja, esses espaços eles são completamente remodelados, inclusive a parte habitacional, para que ele se torne um espaço urbano qualificado. Nós temos hoje no Brasil 3 milhões de domicílios em assentamentos precários, ou seja, são assentamentos que não possuem a qualificação devida para que aquelas famílias morem naqueles espaços. Então, como solução, a não ser quando esses domicílios estão em áreas
não passíveis de consolidação, porque são áreas de preservação ambiental ou são áreas contaminadas, nesses casos existe uma remoção total. Mas em casos que é passível, do ponto de vista ambiental, de consolidação, são desenvolvidos esses projetos, onde, na verdade, às vezes há remoção de famílias, essas famílias vão para aluguel social, para que possa abrir espaços urbanos e, posteriormente, as pessoas voltam depois dos espaços edificados. Então, o que é que se faz? Às vezes, a gente verticaliza, né, para que, naquele espaço, possa voltar as mesmas pessoas e abrir vias. Nós temos uma favela no Rio de Janeiro chamada Rocinha, que o adensamento era tão grande e as vielas tão estreitas que o índice de tuberculose era simplesmente altíssimo, exatamente pelo adensamento, onde as vielas eram tão próximas que o espaço entre uma janela e outra não era necessário, não era suficiente para haver a própria ventilação de ar. Essa favela ela foi completamente remodelada. Essas vias todas essas unidades foram removidas, foram abertos espaços, vias urbanas, e os espaços, então, foram adensados. Outra experiência também muito positiva é uma favela que se chama Morro do Alemão. Era uma favela onde são 30 mil famílias nessa favela. E ela era uma favela tão densa, construída praticamente em cima de um morro, onde tinham pessoas que estavam nesse morro que há 10 anos não desciam para a cidade, exatamente pela dificuldade de acesso. Então, foram construídos todos os equipamentos. Para você ter ideia, construímos teleférico, para poder facilitar a mobilidade. E essa foi uma experiência assim, bastante gratificante, onde o Estado, que não estava presente, passou a entrar depois de toda essa condição física, onde foi criados espaços, escolas, bibliotecas, aí entrou a própria unidade pacificadora, que são hoje uma experiência muito grata no Rio, que são as unidades de polícia pacificadora, que é exatamente para que a comunidade possa se consolidar e se apropriar dos serviços que o Estado passa a oferecer nesses ambientes onde não existia anteriormente. Hoje, nós temos também um programa de habitação que se chama Minha Casa Minha Vida, e o objetivo maior é produzir habitação, mas uma das modalidades também é a requalificação de prédios urbanos. Hoje, no Brasil, nós temos muitos prédios em área central que não têm mais função, eles são prédios que foram se esvaziando por uma série de motivos, e então você tem uma área central com todos os serviços, com transporte, com serviços urbanos, e, na verdade, você tem prédios vazios, né, que deveriam estar sendo usados. Então, uma vertente hoje do programa também é a requalificação desses prédios, desses empreendimentos, para que eles possam se transformar em habitação. E habitação, inclusive, para famílias de baixa renda, que, na verdade, são famílias que precisam, são as que mais têm dificuldade de mobilidade e, às vezes, acabam indo para locais mais distantes, né, onde você tem todo um custo de estrutura, custo de transporte. Quer dizer, às vezes, você levar famílias, construir extensos conjuntos longe das áreas urbanas, o que pode parecer, num primeiro momento, mais vantajoso financeiramente, na verdade não é, porque todo o custo de estrutura e de serviços que você tem que levar para esses bairros que são produzidos de maneira distante, isso onera muito a área pública. Então, hoje, todo esse arcabouço de possibilidades, as políticas públicas no Brasil hoje, elas motivam que sejam utilizadas. Pues muchísimas gracias, me parece muy importante los aspectos que toca en relación con el reto que existe
de construir, de hacer renovación urbana que permita la inclusión social, teniendo en cuenta todos los aspectos importantes para el ciudadano y realmente permitiendo que no se segregue, que me parece que son elementos muy importantes. Doctor Helmut Barros, quisiera yo preguntarle a usted, que es un hombre que viene de las finanzas. Nosotros vemos que estos proyectos de renovación urbana tienen un aspecto muy crítico de éxito, que es buscar una racionalidad económica que por una parte invite a los inversionistas a trabajar en estructurar un proyecto, que invite posteriormente a los posibles inversionistas para vivir, trabajar, invertir en el proyecto ya hacia el futuro, que resuelva problemas de la inclusión social y de los diferentes tipos de viviendas y de usos del territorio, pero además que tenga herramientas financieras viables. ¿Qué aspectos consideraría usted como relevantes para tener en cuenta en este reto tan complejo pero tan importante? Mil gracias, doctora Consuelo. La verdad es que yo celebro de manera importante que aparezcan este tipo de espacios, son fundamentales. Yo creo que el país los necesita y la ciudad los necesita, por eso pues es un éxito este tipo de iniciativas, doctora Consuelo, la felicito. En la medida que tengamos la oportunidad de sentarnos a reflexionar sobre cómo deben ser nuestras ciudades, cómo deben ser nuestros barrios, cómo deben ser nuestras calles, y nos sentemos a pensar y a discernir sobre eso, entendiendo y tolerando la diferencia, pues definitivamente creo que vamos a avanzar. Yo escuchaba al señor alcalde decir una serie de cosas que lo ponen en una reflexionar. Definitivamente es importante que reflexionemos muchas cosas. Puede que no estemos de acuerdo en todo, puede que tengamos algunos puntos en los cuales definitivamente no podamos negociar, pero habrá muchos, y en eso algún conferencista decía que tenemos que llegar a un acuerdo. Yo creo que es fundamental para todos nosotros llegar a un acuerdo sobre muchas cosas. Debemos acostumbrarnos a eso, a tener un proceso de discusión y llegar a un momento de acuerdo donde definitivamente todos pues apuntemos a lo mismo, todos confluyamos en los mismos objetivos, porque eso es lo que definitivamente le da a uno la pertenencia. El sentido de pertenencia es fundamental. Creo que debemos dejar de pensar en vivir desatendidos de nuestra responsabilidad como ciudadanos. Debemos empezar a aterrizarnos en la realidad que estamos viviendo y tratar de darnos cuenta que cada uno de nosotros en mayor o menor modo tiene un protagonismo y tiene que definitivamente ejercerlo. El país llevaba muchísimo tiempo hablando de que no tiene recursos, y pasó mucho tiempo en que uno escuchaba es que no hay recursos, es que no se pueden hacer las cosas. Hoy el país vive un momento en que hay recursos, definitivamente hay recursos, no ilimitados, como bien decía el señor alcalde. Los recursos desafortunadamente nunca son ilimitados, los recursos son limitados, pero hay recursos. Hoy tenemos otro tipo de problema, tenemos un problema que es verdaderamente crítico, que es los proyectos. Hay recursos, pero ahora no tenemos proyectos, y no tenemos proyectos serios. Y creo que una de las cosas que también tenemos que aprender a hacer es acostumbrarnos a planear y hacer las cosas bien desde el comienzo. Creo que tenemos que aprender de los errores del pasado, y los errores del pasado siempre estaban arraigados en la improvisación, en nuestro deseo de pronto desesperado de hacer las cosas urgentes, y esto nos llevaba, digamos, a resultados desafortunados. Y creo que esto le ha pasado a Bogotá, creo que esto le ha pasado a nuestra ciudad. Creo que hemos sido carentes de paciencia, de estructuración, de planeación. Hemos sido, digamos, ejecutores de soluciones rápidas que apaguen el fuego momentáneo, pero no pensamos con tranquilidad, y esto es algo que aprieta, digamos, presiona de manera importante a los gobernantes. Un gobernante se sienta y a los pocos días, a los pocos meses, ya existe una presión enorme sobre él diciendo, pero ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Pero qué es lo que está haciendo? Nosotros, pues digamos desde Findeter, que digamos tenemos cierta cercanía
con los gobernadores, con los alcaldes, y digamos, sabemos que hay muchos tremendamente bien intencionados y tienen por detrás el peso de la opinión pública diciendo ¿y dónde están los resultados? Tenemos que aprender primero que los gobernantes deben ser los orientadores de un programa frente al cual, como les decía anteriormente, todos estemos de acuerdo frente a ese programa. Y entonces cuando elijamos a un gobernante, ese gobernante va a ser un poco el orientador del mismo, pero no podemos estar dando tumbos de que llegue un nuevo gobernante y esté exponiendo ideas absolutamente contrarias a lo que veníamos haciendo, porque finalmente así nunca vamos a lograr edificar y sacar adelante los proyectos. Es por eso pues que digamos que nosotros desde Findeter hemos tratado de hacer algunas cosas que consideramos importantes. Lo primero, tener conciencia de que el tema de los recursos y digamos hacer los desembolsos hacia las líneas que para el gobierno y que para el interés público son los interesantes, no es solo el único de las tareas que nosotros tenemos. Hemos tenido claridad de que tenemos que impulsar soluciones que destraben esos desafíos para poder sacar adelante los proyectos. Y uno de ellos es que estamos construyendo, lástima que no vino el doctor Luis Fernando Andrade de la ANI, sí, que está haciendo además un trabajo excelente, de esos trabajos que tampoco se ve. La gente dice, bueno, pero ¿qué está haciendo la ANI? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se ven esos proyectos? Pues porque está justamente trabajando en ensamblarlos y eso toma mucho tiempo. Algo de lo que estamos haciendo es un fondo de estructuración de proyectos, inicialmente para vías, y estamos pensando, digamos, añadirle a eso las demás necesidades, como temas de vivienda y como temas sobre todo de renovación urbana. En estos días el doctor Andrés de Corferias se me acercó a hablarme de un proyecto similar al de renovación urbana del CAN, que tiene que ver con todo el área de Corferias y es un proyecto verdaderamente interesante. Y es de ese tipo de proyectos que necesita un elemento básico que aclare las ideas y que definitivamente permita que esos proyectos lleguen a feliz término, y es un excelente estructurador del proyecto, de suerte que vamos a sacar adelante ese fondo. En ese fondo está comprometido la ANI, está comprometido Findeter, está comprometido el BID, y va a ser de pronto un elemento, doctora Consuelo, que va a ser digamos una herramienta importante en todos los temas que necesitamos. Lo otro que es también interesante es tener en cuenta la integralidad. Los proyectos deben ser integrales. Entonces, por ejemplo, ahorita que estamos hablando del tema de vivienda y nosotros estamos apoyando mucho el tema de las 100.000 viviendas que ustedes han escuchado últimamente y que hoy precisamente debe salir la ley en el Congreso, frente al cual pues definitivamente debe ser un proyecto que debemos apersonarnos todos, pues un proyecto que nos interesa a todos por encima de lo que pensemos desde el punto de vista político. Es un proyecto que debe ser apolítico, es un proyecto que debería ser un proyecto de propiedad de todos nosotros. Y frente a eso hemos llegado a unas conclusiones, por eso agradezco mucho a la doctora María. Ella es una persona que sabe muchísimo, ojalá podamos aprovecharlo el poco tiempo que va a estar hoy aquí. Ella viaja hoy a Cartagena, va a estar en el Congreso de Camacol. Nosotros estuvimos allá en Brasil y de manera muy generosa nos contaron cómo fue ese proyecto que sacaron adelante, que se llama Minha Casa, Minha Vida. Y para nosotros era importante conocer cómo habían sido las experiencias de ellos, y quizás la experiencia más interesante es saber que uno no solamente está construyendo casas y entregando unas casas, está construyendo ciudades, y construyendo ciudades tiene un impacto muy importante, y ese impacto muy importante tiene que tener unas consideraciones adicionales, consideraciones que apuntan a la sostenibilidad. Hoy el alcalde también hablaba mucho del tema de sostenibilidad y eso es cierto. Hay que tener en cuenta qué pasa con esa inclusión social de esas familias que hoy van a tener casa, pero que el tema no para ahí, el reto arranca de esa vivienda hacia adelante. Y tenemos que ser conscientes de eso. Si queremos la inclusión social de la gente, si queremos que definitivamente el reto que nos hemos propuesto sea exitoso, tenemos que comprender que el tema arranca también por educación, por salud, por los servicios públicos y sobre todo por un compromiso fundamental
de los gobernantes locales, de aquellos alcaldes y gobernadores sobre los cuales va a pesar la responsabilidad final de poder desarrollar ese proyecto. Para finalizar, rescato mucho lo que dice el doctor Darío en el tema del protagonismo del sector privado. Sí. Hoy Findeter, les comento, tiene más o menos una proporción de que el 70% de los recursos que desembolsa van al sector privado y solamente un 30% van a las entidades territoriales. Esto demuestra claramente, y es una prueba clara de lo que acaba de decir el doctor Darío, sin el concurso del sector privado no logramos sacar adelante todos los retos que nos aquejan en este momento. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, doctor. Quería yo hacerle una pregunta adicional al doctor Andrés Escobar, mirando un poco como el análisis que hizo sobre la mixtura de usos, el equilibrio de esa mixtura de usos con las actividades económicas, para establecer como realmente un equilibrio entre cargas y beneficios, teniendo en cuenta que el plan de desarrollo trae unas cargas que son relevantes en relación con los proyectos de renovación urbana, al determinar que en el primer año, en este año, tendrán unas cargas del 20%, pero en los años futuros tendrán unas cargas de aproximadamente el 30%, y que en unas conferencias y en unas reflexiones que tuvimos sobre la construcción de una zona de renovación que tuviera impacto tecnológico, con el que fue gerente de la Roba 22 en la renovación urbana de Barcelona, Miquel Barceló, él hablaba de que un proyecto de renovación urbana debería tener unas cargas no superiores al 10% en vivienda prioritaria y un 10% adicional en espacio público, teniendo que establecer como el equilibrio entre la inversión, las posibilidades de desarrollo, de suerte que realmente fuese viable el proyecto. ¿Usted cómo vería esa responsabilidad tanto del sector público y del sector privado en llegar como a acuerdos que permitan hacer viables los proyectos de renovación urbana en este nuevo contexto? Sí, uno de los problemas que tiene la renovación urbana en abstracto, ¿no? En un punto en particular, es que muchas veces para poderse ejecutar tiene que asumirse mejoras en infraestructuras que no se capturan en el proyecto. Entonces, cuando un inversionista privado o un inversionista público, pero que tiene otras prioridades, para seguir en el lenguaje que se ha hablado hoy, encuentra que los costos no los va a recuperar, porque esos costos tienen en alguna medida un mayor valor que se origina en esas inversiones que benefician a mucha gente, pues el proyecto no se ejecuta jamás. Entonces hay que buscar mecanismos para que al seno de ese patrimonio, pues, o al proyecto privado o público, de alguna manera se le reconozcan las inversiones que haga, que mejoren a una zona mucho más amplia, ¿sí? Es un camino. Otro, que se le eviten se le compense por otro lado con menores cargas, ¿sí? Entonces, eso aplica pues para las cargas urbanísticas en general, infraestructura, espacios públicos, etcétera. Ahora se añade el tema que usted menciona, doctora Consuelo, sobre la exigencia de un porcentaje de vivienda de interés social en los proyectos que se desarrollen. Ese tema lo hemos discutido con el alcalde y con la directora de planeación, María Mercedes, y pues tenemos enfoques que no son diametralmente distintos, pero no son idénticos. Nosotros pensamos que en el CAN, pues, y la Avenida El Dorado va a ser un gran eje, es un nuevo centro de la ciudad de prestación de servicios, va a ser destino de muchos trabajadores públicos, del sector público y privado, y lo que tiene sentido desde el punto de vista de ciudad, desde el punto de vista de sostenibilidad, desde el punto de vista de economía de aglomeración, es que hubiese vivienda al alcance de esas familias, que tuviéramos una vivienda multiestrato al alcance de los empleados de la zona, para que esos empleados no tengan que desplazarse en ningún tipo de vehículo, ojalá fuera solo a pie, ¿sí? Eso,
los estudios nos dirán cuál es ese tipo de vivienda. Puede que sea de estrato 3 y 4, o puede que sea un abanico más amplio de estrato 3, 4, 5, 2, 3, 5, etcétera. Pero no definir a priori, consideramos nosotros, la implantación de una vivienda que no sería la que se necesita para justamente avanzar hacia esa ciudad sostenible, esa ciudad donde el uso mixto haga más innecesario el uso del vehículo y de cualquier tipo de transporte motorizado. Entonces, si juntamos los dos temas, la conveniencia de equilibrar los proyectos de renovación urbana para que se hagan, para que existan, por la vía de aliviarle cargas o darle más beneficios, con el norte que todos tenemos de que sean unos usos mixtos y complementarios, pues uno diría que tiene mucho sentido que se construyan viviendas específicamente destinadas a los rangos de ingresos de los trabajadores de la zona. Muchas gracias, doctor. Ahora quisiera yo, aprovechando que tenemos aquí a nuestro presidente del Consejo de Bogotá, preguntarle, nosotros vemos un poco que uno de los elementos como importantes para afrontar estos proyectos de renovación urbana y de infraestructura son la posibilidad de contar con, igual como cuenta el Gobierno Nacional, con dos entidades dedicadas precisamente a la estructuración de proyectos. Nosotros en Bogotá tenemos la empresa de renovación urbana que ha tenido una historia, pero que no ha podido ser nunca exitosa. Nosotros hemos analizado si realmente es que la estructura de esa empresa no es la adecuada, si es que esa empresa debería ser público-privada, si esa empresa debería tener unos parámetros que lleve solamente hasta un punto los proyectos de factibilidad y sean contratados todos los estudios, de suerte que garanticemos la estructuración pronta de proyectos viables en la ciudad y que podamos realmente sacar adelante. ¿Cómo vería usted ese tema de una agencia estructuradora de proyectos? Claro que sí. En el pasado hemos tenido nosotros críticas con la empresa de renovación urbana. Una empresa que no ha trabajado, no tiene norte, y consideramos que en esta empresa tiene que ser público-privado. Ahí es donde debemos de empezar al acercamiento entre lo privado, que tanto se habla en el plan de desarrollo, con lo público. Porque de esta forma nosotros vamos a mirar este plan de desarrollo, vamos a mirar la renovación. Acá nosotros tenemos que flexibilizar muchas normas que nos hacen que no podamos salir adelante en esta renovación. Planeación tiene unas normas, las curadurías tienen absolutamente, deberían de hacer cumplir las normas que están en la planeación y que se hace, y no es así. Las curadurías urbanas han expedido unas licencias que no llenan los requisitos y que no están pensando en esta renovación. Nosotros actualmente en el Consejo de la Ciudad le hemos hecho el control político a la empresa de renovación urbana, en donde vemos las falencias negativas que tiene esta empresa y que no tiene el norte. En este momento no está hablando el mismo idioma que habla el alcalde mayor, no está compartiendo lo que se planteó en el plan de desarrollo. Ya es el momento de parar, y sobre todo ahora que viene el tema del plan de ordenamiento territorial, que va a ser el motor de desarrollo, el motor que va a imprimirle a Bogotá todo lo que tiene los temas de renovación urbana. Aquí esta empresa que está especializada en eso. Tenemos, como usted lo decía, doctora Consuelo, tristes recordación a la empresa de renovación urbana. Empezamos, por ejemplo, en la Manzana 5, en San Victorino, que se fue a invertir, que los españoles iban a invertir por demoras de ellos mismos, porque no tenían una planificación, pues los españoles se retiraron y ya no vamos a tener un desarrollo ampliado en este sector. Necesitamos pues y nuevamente hacerle la invitación a los privados, a las personas que tienen el experticio para trabajar en eso. Acá veo al presidente de la Asociación de Ingenieros del país, que siempre nos acompaña en todos los foros y es una persona que conoce esto, que participa ampliamente en todas estas discusiones para que participemos y que esta empresa de renovación urbana no sea únicamente pública, sino logremos que los privados asuman la responsabilidad social
que tienen con nuestra ciudad y logremos nosotros una flexibilización al interior de las normas, que es lo que al privado muchas veces, si me permiten el término, los asusta para poder invertir en la ciudad. Necesitamos que ellos también crean y vean que invertir en Bogotá es un gran negocio, que esta empresa, que es Bogotá, necesita inversionistas, y los inversionistas están aquí y están prestos para hacerlo, y esperamos que el señor alcalde lo entienda así, y nosotros desde el Consejo pues vamos a impulsar, vamos a tratar de hacer todos los acercamientos que se tengan que hacer para que esto sea una realidad y logremos nosotros, a través del sector privado, que lo público sea rentable para ellos. Pues doctor, que nos queda mucho por hablar, realmente creo que tenemos muchísimas cosas que pudiésemos compartir, que el reto de la construcción de valor compartido, de la construcción y la articulación público-privada, la corresponsabilidad de todos para construir la ciudad que queremos se hace indispensable. Yo solo quisiera cerrar con una última reflexión al presidente del Consejo. ¿Cómo vería usted realmente el equilibrio entre el control urbano que requiere la ciudad y la generación de desarrollo y de riqueza en el territorio? Usted, que es un hombre que viene de la política, del control que bien realizan a la actividad del alcalde, pero que tienen una visión muy amplia de la ciudad y de la problemática. Bueno, este control nosotros tenemos que hacerlo. Inicialmente, nosotros tenemos como Consejo de la Ciudad una gran responsabilidad, que es hacerle el seguimiento. La razón de ser del Consejo de la Ciudad es hacerle el control político de las diferentes políticas y desempeños de los funcionarios de la ciudad. Y si nosotros estamos comprometidos, como estamos con Bogotá, vamos a trabajar en ese sentido. Nosotros tenemos que ser los puentes de acercamiento, vuelvo y repito, entre lo público y lo privado, hacer el puente de acercamiento inclusive entre los mismos funcionarios que a veces tienen posiciones completamente diferentes al señor alcalde. Lo hemos notado en las diferentes ponencias que hacen en el Consejo de la Ciudad, en donde no hay una coordinación. Nosotros vamos a invitar y tenemos también que aprovechar este momento que el alcalde está haciendo una revisión de su staff más cercano, en donde solicitó las 12 renuncias para que nombre a personas que gerencien cada uno de los proyectos. Nosotros no necesitamos acá académicos que lo hacen muy bien en la academia, nosotros necesitamos gerentes en cada uno de estos proyectos y nosotros tenemos al frente de una cartera un gerente, un ejecutor. Yo creo que a Bogotá le va a ir muy bien en cada una de las partes donde se vayan a desempeñar. Esa es la labor que tiene que hacer el alcalde. El alcalde tiene que hacer la labor de administrar, y eso es importante, las ideas, la visión de ciudad que él tiene en el presente. Nosotros a veces nos invitan a pensar en el futuro, y nosotros invitamos a los bogotanos a pensar en el presente. Trabajemos el presente para garantizarles a al futuro, que el futuro sea mejor. Si no trabajamos en este presente, yo creo que las cosas nos van a ir mal. Vamos a empezar a trabajar, estamos hablando de la construcción, por ejemplo, de un tranvía o metro ligero, porque acá le cambiamos el adjetivo. Si lo vamos a hacer, empecemos a trabajar en eso y no empecemos nosotros a hacer políticas y botar ideas al aire, y dependiendo como la comunidad, los ciudadanos la perciban, tomaremos decisiones. Esa forma de gobernar, esa forma de dirigir una ciudad, creo que hay que cambiarla por dirigentes, ejecutivos. Necesitamos gerentes para sacar adelante el tema de la renovación urbana, entre otros. Bueno, pues yo quiero agradecerles a todos la compañía en este panel en el día de hoy. Les recuerdo que ahora tenemos pues las mesas de diálogo. Es muy importante este espacio que hemos creado con el Consejo de Bogotá. El Consejo es realmente un órgano colectivo fundamental para nuestra democracia, para la construcción de ciudad. Son nuestros concejales los que establecen las principales directrices y definen las principales políticas de nuestra ciudad, así que crear un diálogo permanente con los empresarios y articular tanto con la administración como con el Consejo va a ser para nosotros un trabajo que
tendremos en el orden del día de nuestra agenda. Y bueno, sin más, les agradezco aquí a mis compañeros de panel y les deseo a todos que puedan aprovechar pues ahora el diálogo, a los que nos pueden acompañar. Muchísimas gracias.